Y por cierto que, aunque ayer no nos enteramos, lo cierto es que ayer Athletic de Bilbao y Real Madrid alcanzaban un acuerdo total por un jugador que finalmente se marcha al Athletic de Bilbao, porque en este caso, y al contrario que con el FC Barcelona, resulta que el Athletic de Bilbao ha venido a pescar a nuestra cantera, y evidentemente es que nuestra cantera es muy grande, es muy importante, está llena de talentos y jóvenes muy valiosos, ¿vale? Y el Athletic ayer anunciaba el fichaje de este jugador, que es Dani Pérez, procedente del Juvenil B, que llega libre a Lezama porque ya había terminado su contrato, y en definitiva pues ya lo que tenían que hacer se hizo, ¿vale? En definitiva, el jugador de alguna manera es uno de esos jóvenes jugadores que, como digo, están en la cantera más prolífica de toda España, que es la del Real Madrid, que provee y rellena a todas las primeras plantillas de muchos otros equipos, y lógicamente seguramente no va a ser el último. Así que bueno, decía por aquí el artículo del Diario AS, donde le conocían un poquito más, dice: ahora 2 temporadas más tarde el Donostiarra se incorpora a la disciplina roja y blanca para reforzar una posición que no anda sobrada de efectivos en la categoría juvenil. Por arriba Soma Rincón, bla bla bla, en fin, si queréis leer un poco más detalles, aquí tenéis el artículo, como digo, en Diario AS. Dani Pérez fichó por el Real Madrid en febrero de 2022, en aquel momento el lateral estaba en el cadete y el Athletic ya estaba interesado en su fichaje. De hecho, el joven llegó a entrenar en varias ocasiones en Lezama, pero el club blanco acabó llevándose el gato al agua. O sea que en definitiva habían estado ya vigilándole, habían estado constantemente detrás de él, pero no se habían atrevido a dar el paso hasta ahora, que quedaba libre, y efectivamente han ido por él totalmente. Así que bueno, pues está hecho, el acuerdo es total. Como sabéis, Real Madrid y Athletic de Bilbao tienen obviamente muy buenas relaciones, porque tienen dos gestores al frente muy buenos y muy profesionales que vienen del mundo de los negocios, y por eso es por lo que la relación es buena. Así que nada que reprochar en este sentido. El jugador se ha ido, pues nada, que le vaya muy bien, y el Real Madrid lógicamente seguirá aportando a otros equipos muchos más jugadores de la cantera, ya veréis cómo sí. Y a base de buenos gestos es como te terminas ganando tanto a Ancelotti como al Real Madrid. Y lógicamente de esto ha aprendido Güler en todos los compañeros que ya lo han ido haciendo, y precisamente él ha querido ser uno más de los que acorte sus vacaciones precisamente para venir a intentar convencer a Ancelotti de que tiene que confiar en él. Bueno, la tarea lógicamente es compleja y complicada, porque en definitiva la cantidad de competencia que hay en el equipo blanco ahora mismo pues deja poco espacio, ¿vale?, para que ningún jugador que no sea Mbappé y Vinicius tengan realmente la posibilidad efectivamente de convertirse en titulares indiscutibles con el Real Madrid. O sea, va a ser realmente complicado, pero lo que está claro es que por azares del destino te puede pasar lo que ha ocurrido precisamente en la portería, ¿vale?, con el Real Madrid, con Kepa, con Lunin, y de repente un jugador que de hecho ya se despidió como Kepa a lo mejor termina volviendo al equipo blanco. Y eso lógicamente es algo que tienes que tener en cuenta para cuidar mucho tus gestos cuando estás con el Real Madrid. Güler acorta sus vacaciones para intentar conquistar a Ancelotti, y efectivamente se viene ya para acá, a pesar de que tiene todavía permiso para continuar unos días más. Así que en este sentido, bueno, pues yo me alegro, porque esto es un gesto que dice mucho. Endrick también ha cortado sus vacaciones, viene hoy a la presentación y luego ya se pondrá a las órdenes de Ancelotti automáticamente, porque ambos dos tienen un puesto que ganarse. Por ejemplo, no sé si Rodrigo lo habrá hecho, pero desde luego dejadme que os diga que Rodrigo en cierto modo sería uno de los que tendría que venir antes de tiempo, porque tiene mucho que disputar, y probablemente Brahim también. Así que bueno, vamos a ver cómo está la competencia por ahí. Ya sabéis que hay diferentes opciones, pero desde luego que Güler acorte sus vacaciones deja muy claro, es un mensaje muy claro de que quiere efectivamente estar a tope para venir al equipo blanco, para luchar por un puesto, para estar ahí, para ser importante, y no para ser alguien más y alguien que pase sin pena ni gloria por el equipo blanco. Así que aprecio y de verdad aplaudo su determinación por convertirse en un grandísimo jugador. Vamos a ver si efectivamente ocurre o no. Luego, otra carpeta cerrada es la de Alphonse Davies, o aparentemente cerrada, ¿vale? Porque efectivamente ayer Tomás Roncero en el Diario AS, muchos me lo pasabais, no es que Tomás Roncero sea mi mayor referencia, sinceramente, pero para algunas cosas sí que puede ser bastante servible, ¿vale? Y en este sentido, Tomás Roncero quería dejar por sentado, o quería sentar ya el hecho de que efectivamente Alphonse Davies no va a venir hasta 2025, y que no le esperéis, porque cuanto más le esperéis, peor, porque más ilusiones os vais a hacer, pero en un principio parece que no hay nada que vaya a poder hacer el Real Madrid a nivel de intentar convencer al Bayern de Múnich de que se
Bueno, de que afloje un poco su postura y de que reciba dinero por Davis, ¿vale? Aquí tenéis el artículo de Tomás Roncero. Es verdad que, por ejemplo, Tomás González Martín sí que comentaba que todavía puede ser una operación que justo a finales de agosto se termine haciendo. A mí tampoco me extrañaría, porque en definitiva esto de soltar a un jugador por el que te puedes llevar, vamos a decir, 30 o 40 kilos, honestamente creo que ya tienes que estar muy sobrado económicamente, y no veo al Bayern de Múnich, a pesar de estar saneado, no le veo de ir tan sobrado financieramente hablando. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero en principio ya es mejor que nos vayamos haciendo a la idea de que Davis se podría ir a 2025 en lugar de venir este verano, que como digo tampoco es una tragedia, porque tenemos a Ferland Mendy recién renovado, que por tanto tampoco es una cosa que impacte. Es verdad que tener a Davis creo que nos aportaría incluso mucho más, pero tampoco hay que volverse locos con todo esto. Así que bueno, pues con calma y con lógicamente buena predisposición haremos al jugador. Seguramente el año que viene ya como agente libre. El Bayern de Múnich al final, bueno, pues le tendrá un año más que le utilizará para intentar seguir ganando títulos, seguir siendo grande en Europa, pero al final lo terminará perdiendo gratis como agente libre. Si a ellos les compensa, ellos sabrán. Lo que el Real Madrid desde luego no va a hacer es ninguna locura ni ningún tipo de majadería que termine dando al traste con las finanzas del club en absoluto, ¿vale? En absoluto. Así que esto es lo que hay, 2025. Luego tenemos que hablar un poco también del caso Mastantuono, porque como os he comentado al principio del podcast, efectivamente ayer hubo un tema con el jugador argentino, y es que había informaciones contradictorias, algunas de ellas, que informaban de que presidente y vicepresidente, un tal Villarroel de River Plate, estaban precisamente en Madrid para cerrar a Mastantuono y que se habrían visto con gente del equipo blanco. Automáticamente yo le preguntaba a nuestro colaborador, a José Félix Díaz, sobre el asunto, y él me decía que lo que le habían dicho a él, y además lo puso él también en un tuit propio, lo que le habían comentado es que en un principio no estaban ahí para negociar por Mastantuono, que de hecho él se mantenía firme en lo que nos dijo el pasado lunes. Por cierto, que José Félix vendrá otra vez este lunes precisamente para hablar un poco de la actualidad del Real Madrid, así que no os lo perdáis, ya he quedado con él. Así que el lunes viene José Félix, donde estaremos hablando del tema del Bernabéu, del tema Mastantuono y del tema de muchas cosas más, ¿vale? Bueno, pues efectivamente ayer el diario Sport en Barcelona decía que efectivamente los directivos del River Plate habían estado en Madrid para verse con José Ángel Sánchez, o sea que realmente daban bastantes detalles sobre la reunión para verse con José Ángel Sánchez para decidir finalmente el fichaje de Mastantuono. Ignacio Villarroel, esto es un artículo de Joaquín Piera, Ignacio Villarroel ha estado en la capital española ultimando la operación con José Ángel Sánchez, director general del conjunto blanco y brazo ejecutor de Florentino Pérez. Las posturas ahora sí están muy alineadas por este enganche zurdo de tan solo 16 años, que es la gran revelación del 2024 en el fútbol argentino. Bueno, el asunto es que, como digo, yo personalmente confío también mucho en la información que nos pasan nuestros colaboradores. Evidentemente, por eso los tenemos ahí. Que luego el fútbol puede dar 20.000 giros, eso es bastante habitual. Que sabéis que el Real Madrid habitualmente también, esto os lo hago a modo de advertencia, el Real Madrid trata de despejar cuando salen rumores de este tipo, trata de despejarlos totalmente. Sabéis que José Félix Díaz nos decía que River era un equipo muy interesado en filtrar a la prensa, no sabemos con qué propósito, pero el Real Madrid esto no le gusta nada, y evidentemente por esto a lo mejor el Real Madrid está negando un encuentro o un acuerdo que efectivamente a lo mejor sí que se pudo dar. Entonces no cerréis del todo la puerta, porque sabemos también cómo funciona el Real Madrid en este sentido. O sea, al final el equipo blanco de una forma o de otra puede estar dando a entender, oye, que aquí no ha habido nada, que de hecho no nos gusta porque están hablando demasiado con la prensa, y a lo mejor luego mañana os tengo que decir que se ha hecho el fichaje de Mastantuono por el Real Madrid, ¿vale? Así que esto tenedlo con pinzas. Y luego, ya entrando en materia específica, vamos a hablar de un niño, de una joya que tiene el Real Madrid, que se llama Arda Güler y que ha disparado totalmente su precio de mercado, que es algo que lógicamente estamos seguros de que en algún punto iba a ocurrir, pero probablemente no tan temprano o no tan pronto, porque en definitiva el jugador, tal y como se estaban presentando los acontecimientos, es decir,
que Güler se había lesionado, que no estaba debutando con el Real Madrid, que no estaba siendo importante, prácticamente nadie hubiera dicho que Güler iba a terminar como ha terminado, que es multiplicando su precio de mercado hasta unos espectaculares 45 millones de euros, que es lo que vale ahora el jugador. ¿Y por qué? Pues porque en definitiva Arda Güler hizo un último cuarto de la temporada más una Eurocopa absolutamente bestial, marcando 6 goles con el Real Madrid en apenas 6 partidos, 6 ratos, más luego marcando algunos de los más bellos o de más bella factura en esa Eurocopa con su selección y terminando efectivamente pues con un registro anotador bastante interesante. Marcó ese gol maravilloso, pero jugó, dio asistencias, fue el jugador más destacado y todo eso le ha valido multiplicar, como digo, su precio hasta los 45 millones de euros. No recuerdo cuánto pagó el Real Madrid, no sé si fueron 20 millones o algo parecido por el jugador, y evidentemente pues ahora ya vale mucho más, dobla su precio, y en el mercado precisamente 20 millones, efectivamente confirmo, fue lo que el Real Madrid pagó por el jugador, y todo esto a la espera de que efectivamente esta sea la temporada en la que puede llegar a romper y convertirse en un jugador que se puede ir perfectamente a los 70-80 millones. O sea, que este tipo de revalorización, como ha hecho, por ejemplo, el Borussia Dortmund en Alemania tantos años seguidos, cuidado, porque el Real Madrid puede estar llevándolo a cabo. Quizá al Real Madrid ya no le interese tanto el hecho de decir, coño, ¿cuánto puede valer este jugador? ¿Vale? Sino cuánto se puede revalorizar este jugador, que es totalmente diferente. Cuidado, porque el paradigma ha cambiado y a lo mejor la política del Real Madrid va por ahí ahora en lugar de por el otro lado. Y bueno, pues amén de lo que pueda pasar con el Bernabéu, que lógicamente pues es algo que en mi opinión nos va a traer de cabeza durante varios meses, porque al final ya no es lo mismo. No sé, me parece que una artista española, no recuerdo el nombre exactamente, iba a actuar en diciembre, en Navidades. En definitiva, había muchos conciertos planeados, muchos eventos. Cosas de este tipo al final van a terminar perjudicando al Real Madrid, sobre todo porque ya le perjudican a nivel de imagen, ¿vale? Pero bueno, ya una vez cerrado este tema, vamos a ver cómo termina todo, cómo se desenvuelve todo. Vamos con el FC Barcelona, porque estos también tienen para echarles de comer aparte, sobre todo con el tema del no fichaje de Nico Williams, porque ayer justo a última hora salía una noticia, o mejor dicho, filtraban de hecho una noticia en la que daban a entender que efectivamente el Athletic de Bilbao está ya mandando a las diferentes cuentas de Twitter del Athletic de Bilbao la noticia de que el jugador se reincorporará a los entrenamientos y será parte de la plantilla en los amistosos que tienen precisamente en este verano frente a Aston Villa y Stuttgart. Y además de eso, encima pasaba la noticia de que el PSG tenía o había lanzado una oferta brutal por el jugador al Athletic de Bilbao, que obviamente no podían rechazar y que evidentemente habría hecho que el jugador se repensara 2 veces el hecho de negociar con el FC Barcelona. Es decir, estamos asistiendo a lo que en mi opinión va a ser, o tiene toda la pinta de ser, un auténtico bofetón, otro ridículo histórico de Laporta, porque después de ir diciendo constantemente que efectivamente esto no que está hecho, pero sí que podemos hacerle frente, podemos fichar a Nico Williams, podemos fichar a Dani Olmo, podemos fichar prácticamente a quien nos dé la gana, esta manera de ir tan sobrados al final es lo que va a terminar haciendo que todo esto se convierta en un espectáculo ridículo, porque si tú llevas todo el tema de Nico Williams en silencio, en la sombra, dejas que alguno de tus periodistas palmeros filtre algo, comente algo, diga algo, bueno, tú lo dejas caer y si te preguntan a ti, no, nosotros no sabemos nada de esto, personalmente no tenemos nada que ver. Lógicamente, ahora te ocurre esto, no puedes ficharle, no pasa nada, porque no va a ir más allá. Pero el gran problema es que al final has querido ir de listo, has querido vender la piel de los antes de cazarlo y una vez más vas a quedar en ridículo otra vez. Y el problema es que la gente está ya muy harta de todo esto. Y si al final, al igual que le ha pasado al Atlético de Madrid con el tal Djokovic, como se llame, pues le va a pasar a la afición del FC Barcelona, que no terminan de ver a un gestor que realmente sea un gestor serio, o sea, no un tipo que está vendiendo humo, sino alguien que trabaja en las sombras, tras bambalinas o entre bambalinas, que de alguna manera te prepara los tratos y cuando están, entonces te lo dice y te lo anuncia. No, ellos lo que están asistiendo a lo que están viendo es esencialmente un gestor, por decirle algo, una persona que está en una rueda de prensa diciendo directamente que pueden con Nico Williams, pueden con Dani Olmo, pueden fichar a quien les dé la gana. Cuando realmente, lo primero de todo, está faltando el respeto a un club histórico, ¿vale? Y lo segundo es que encima tienen a un PSG
por delante, que se ha metido en la carrera, que lógicamente no les ha hecho ninguna gracia porque les pone mucha más pasta, ¿vale? Esto es información de Pablo Polo. En el Barça creen que en el PSG, aparte de ofrecer a Nico Williams el doble de la oferta culé, quiere pagar al Athletic de Bilbao más de lo que marca la cláusula de rescisión, más de lo que marca la cláusula de rescisión, que son 58 millones, que ya aún así al Barcelona se le hace prácticamente imposible ficharle, ¿vale? Porque no tiene las finanzas como para ello, a no ser que efectivamente vaya pidiendo créditos o adelantos o cosas de este tipo. Bueno, pues efectivamente el PSG te puede pasar por encima, pero esta gente todavía te quiere vender que Nico Williams tiene toda la pinta de que va a ir al Barcelona. No lo va a hacer y tiene toda la pinta, al contrario, de que se va a reincorporar con su club, en lo que es una muestra y una señal de respeto total a su club de nacimiento futbolístico. Entonces, lógicamente al Barcelona le tienen unas ganas en Bilbao bestiales y veremos a ver cuando se enfrenten cómo le reciben allí en San Mamés, porque desde luego no es para menos, no es como para desde luego lanzarles todos los billetes de Negreira a la cara y muchas cosas más, porque en definitiva lo que están haciendo es un insulto a un club histórico, un insulto a un club de la misma liga, que es intentar levantarle a un jugador a la espalda, ¿vale? Depositando el dinero y largándose, en lugar de tener la galantería o por lo menos la elegancia de decir, oye, mira, estamos interesados en vuestro jugador, ¿cómo lo veis? Lo hablamos, tal cual, lo que sea, pero un poco de comunicación. No, ellos van por detrás, automáticamente pagan o depositan la pasta y se acabó. Que lo haga el Milán con el Atlético de Madrid y Morata, lo puedo entender porque al final no comparten liga y se pueden llevar a muerte, pero el Barcelona y el Atlético de Bilbao compartiendo liga me parece de verdad absolutamente terrorífico, me parece lamentable, me parece de una sinvergonzonería bestial, o sea, sin parangón, pero bueno, como en el Barcelona parece que están contentos con este tipo de gestión, que tienen adelante y ya está. A mí personalmente me da igual, yo personalmente creo que es desde luego una canallada hacerle esto al Athletic de Bilbao, pero que encima otra vez más la canallada les va a salir, pues eso, el tiro por la culata como de costumbre, que es que no es la primera vez. Ya veremos a ver lo que tiene que decir Guijarro de todo esto, que tiene que estar tan encantado con otro ridículo histórico del máximo gestor Laporta.